Bienvenidos un día más a misderechos.club, el podcast en el que hablamos sobre los derechos que tienen las personas enfermas o lesionadas, presentado por mí, que soy Jorge Capmany, abogado. Muy buenos días a todos y feliz martes 5 de noviembre de 2019 en este episodio que es el número 144 que vamos a dedicar a entrevistar al doctor Eric Margalet para hablar sobre la gonoartrosis. Pero antes de empezar este episodio en la entrevista con el doctor Margalet, como siempre os pido que os suscribáis a iVoox, a nuestro canal de iVoox, a misderechos.club. Y para ello es muy sencillo, entráis en el episodio de misderechos.club y lo único que tenéis que hacer es ir al enlace de iVoox para que de esta forma pues os podáis suscribir y seamos el podcast número 1 en la categoría de salud. Igualmente ya sabéis que podéis entrar en nuestra página web en misderechos.club y ahí tenéis un cajetín de suscripción que de forma pues totalmente gratuita podéis dejar vuestro nombre y vuestro correo electrónico y de esta forma pues iréis recibiendo los correos que os enviamos para que digáis qué preguntas queréis que hagamos a los doctores, qué preguntas queréis que hagamos pues en los episodios divulgativos o en los episodios de contestamos a preguntas. Así que ya sabéis, si tenéis cualquier duda a este respecto, pues suscribiros, que sí podéis formar parte de una comunidad de más de 600 personas. La entrevista de hoy es muy interesante. Hablamos sobre el tema de la gonoartrosis, ya sabéis, la artrosis de rodilla, un tema que es bastante frecuente y que genera muchas dudas y que nos habíais preguntado a la audiencia al respecto. Y hoy tenemos entre nosotros al doctor Margalet, que sinceramente es una de las personas pues que más fluida ha ido la entrevista. La verdad es que la calidad de todos los entrevistados que han pasado por misderechos.club es excelente, pero yo creo que el doctor Margalet es uno de los que ha utilizado un lenguaje más llano y que todos podemos comprender y que ha sido pues muy amable en contestar a las preguntas de la audiencia, además de ser pues una eminencia en el tema de la rodilla. Y ahora ya sí, si os parece, vamos a escuchar la entrevista con el doctor Margalet. Hoy en misderechos.club tenemos el lujo de contar con nosotros con el doctor Eric Margalet. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. El doctor Margalet es un prestigioso traumatólogo, médico del Institut Margalet de cirugía, que fundó junto a otros profesionales en 2010. Especialista en cirugía artroscópica avanzada, cuenta pues con más de 18 años de experiencia en el sector privado y más de 25 en el sector público, en prestigiosas clínicas y hospitales como el Universitario de Germán Trias i Pujol de Badalona o el Hospital de Sant Boi, la Mutua de Tarrasa, etc. Y su figura es una referencia para los medios de comunicación como La Vanguardia o Radio Televisión Española. Por lo tanto, tenemos a un doctor especialista muy reputado y fantástico para que nos pueda hablar sobre la gonoartrosis. Primera pregunta que queremos hacer es que nos expliques qué es la gonoartrosis y cuál es el origen de esta enfermedad. Gracias por la maravillosa introducción. Es un placer para mí poder colaborar con vosotros. Mira, sobre la gonoartrosis, realmente la palabra indica eso, ¿no? Artrosis, degeneración de la rodilla. A eso se refiere esta palabra. Artrosis puede venir desencadenada por diferentes circunstancias y bueno, pues ahora me imagino que entraremos en materia. Vale. Y en ese sentido, ¿cuál es el origen? Esas causas que nos apuntas que pueden ser distintas, ¿cuáles serían? Habitualmente la gonartrosis más frecuente que solemos ver en nuestras consultas está asociada a la edad del paciente por alteraciones en los ejes de las extremidades.
todos nos viene a la cabeza pues la imagen del típico hombre ya de edad adulta que tiene las rodillas arqueadas, ¿no? Pues que parece que ha bajado el caballo. Pues eso, ese tipo de morfología viene por una alteración en el eje anatómico de las extremidades y genera pues una desviación que lo que va a provocar es un desgaste de la articulación. El tipo más frecuente, que es el degenerativo o motivado por alteraciones constitucionales. Y después podríamos hablar de la gonartrosis secundaria a un traumatismo, accidente, a una fractura de fémur, a una fractura de tobillo, pues también desarreglos articulares. Tengo entendido que hay distintos grados para clasificar un poco el nivel de afectación de esta gonartrosis. ¿Es así esto? Sí es. Se puso todo este tipo de lesiones, se puso en convenio o nos pusimos de acuerdo en clasificarlo en 4 grados, ¿no? El primer grado sería el más leve, vamos al 4º grado que sería el más severo. Hay algunos autores que clasifican hasta un 5º grado. Normalmente las clasificaciones habituales lo establecen hasta el 4º grado, que ya es donde ya hay destrucción articular y el hueso del fémur está tocando ya con el de la tibia. Y entiendo que en ese sentido los grados marcan una evolución de menos a más de desgaste, ¿no? De este proceso artrósico. Exactamente, eso es. Cada estadio pertenece a un grado más evolutivo y con lo cual pues el paciente presenta más incapacidad y presenta más disfunción. ¿Y cuáles serían en este sentido los síntomas a los que acuden los pacientes la primera vez? Pues mira, habitualmente el síntoma principal es el dolor. El paciente acude normalmente aquejando dolor en la rodilla. Evidentemente, peor es el grado, la clasificación de esta artrosis, pues menos movilidad tienen en la rodilla. Entonces a veces vienen y te dicen, mira, pues me duele la rodilla, se me hincha, a la que caliento un poco pues parece que mejora, me cuesta ponerme los zapatos o me cuesta poner un calcetín o me cuesta subir una escalera, por ejemplo, ¿no? Esos son normalmente los síntomas más habituales y no suelen estar relacionados con un traumatismo. Es decir, que el paciente te dice, bueno, desde hace unas semanas, desde hace unos meses, pues tengo estas molestias. ¿Es común que sea en las 2 rodillas? Porque yo por mi práctica me encuentro que a veces, en muchos casos, pues sí que es bilateral, pero en algunos otros no. ¿De qué puede depender esto y si es más común tenerlo en las 2 o solo en una? Es buena pregunta, porque realmente la manifestación suele aparecer casi siempre en una de las 2 rodillas. Atribuimos en el caso degenerativo, ¿no? Las 2 rodillas se supone que tienen la misma edad, porque si son del mismo paciente, nacieron en el mismo momento. A veces puede ser por un tema biomecánico o que el paciente, por ejemplo, tenga una dominancia en su extremidad inferior derecha y por lo tanto la use más, o porque realmente hay algún desarreglo en el eje que sea de predominancia en un lado. Es decir, que a veces ese factor simétrico que atribuimos, realmente biomecánicamente hay una extremidad que es la que más trabaja. Pero a nivel de prevalencia, de número de pacientes que hay, ¿la mayoría lo tienen la afectación en las 2 o solo en una? Si es de causa degenerativa, pues habitualmente suele presentarse de forma bilateral. A lo mejor el inicio es en un lado y al cabo de los meses pues el paciente solicita una visita pues diciendo, ahora me pasa lo mismo pero en la otra también, ¿no? Y entonces, bueno, está percibido de la lesión que tiene. Vamos al diagnóstico. El paciente acude a vuestras consultas diciendo que tiene este dolor, ¿no? O incluso en casos un poco más graves nos decías de esa falta de movilidad. ¿Cómo se llega al diagnóstico? ¿Qué herramientas contáis los traumatólogos para poder decir, pues esta persona tiene una gonartrosis grado 2? Pues mira, la primera sería eso. Primero siempre, como decía mi maestro, es escuchar a los pacientes porque nadie mejor que ellos te van a explicar lo que les pasa. La exploración física consiste en valorar esos grados de movilidad. En muchos casos son pacientes que no tienen la flexión completa de la rodilla. Incluso en algunos casos tener limitaciones en la extensión. Se observa muchas veces
veces, en la mayoría de los casos, es una rodilla globulosa que llamamos, es decir, una rodilla con un poco de derrame articular o con ciertas deformaciones ya. Y bueno, la palpación es dolorosa y limitada. Entonces, la primera prueba que se suele solicitar casi siempre es un estudio radiológico. Yo recomiendo que lo hagamos siempre con el paciente de pie, porque de esa manera buscamos el efecto que la produce en la articulación. Incluso podemos ver noción en el espacio que existe entre el fémur y la tibia. Actualmente suele concentrarse no en los dos lados, sino en un lado interno o lado externo de la rodilla. Bueno, eso sería suficiente. De hecho, la clasificación sobre la gonartrosis se basa en el estudio radiológico de los pacientes. Y dentro de estos estudios, ¿cuáles son mejores? ¿Una radiografía, una ecografía, un TAC, resonancia? ¿Cuál puede ayudar más? Inicialmente yo suelo solicitar siempre una radiografía realizada en carga, que se llama, una proyección anteroposterior de ambas rodillas, efectuada en carga, y con eso habitualmente el 95% de los casos son detectados. Después se puede ampliar el estudio solicitando una resonancia magnética, porque en algunos casos estos pacientes, esta artrosis está generando un edema dentro del hueso que se llama edema subclavial, provoca ese severo dolor cuando ellos están de pie o caminan, ¿no? Vamos a los tratamientos, porque me imagino que serán distintos también en función de esa graduación. ¿Qué tratamientos tenéis hoy en día para poder aliviar el dolor que sienten esas personas o mejorar la movilidad de la articulación? Como bien dices, todo depende del nivel de artrosis que tenga el paciente, el motivo de su consulta. También, evidentemente, hay que tener en cuenta la edad, ¿no? Pacientes, pues adultos, ya de edades avanzadas, pues muchas veces lo que buscamos es la mejora en la calidad de vida, pues que esta persona pueda seguir disfrutando de su paseo matinal, ir a comprar el periódico, para ir a tomar un café o para dar un paseo por el campo. Entonces, si la afectación es muy severa, evidentemente la única alternativa para solucionar, entre comillas, su caso sería una prótesis de rodilla. En ciertos casos, como decíamos, en estos pacientes que ya son adultos, de edad avanzada, estas cirugías son muy agresivas y no siempre cuentan con un 100% de resultados positivos. Entonces, en este caso, yo, por ejemplo, en una artrosis avanzada, sería partidario de inyectar dentro de la rodilla del paciente una sustancia que se llama ácido hialurónico, que es como una especie de gelatina que lo que hace es lubricar la articulación, mejorar o evitar articular, ¿no? En otros casos, pues tenemos pacientes que están iniciando su debut artrósico y entonces se benefician muchas veces de la fisioterapia, la rehabilitación, el hacerles un estudio biomecánico para intentar corregir o compensar básicamente ese mal apoyo o ese eje que tienen alterado, y de esa forma alivias la sintomatología. Algún tipo de terapia regenerativa. Y básicamente es eso lo que recomiendo. Me interesa bastante el tema de la intervención quirúrgica que dices, de la prótesis de rodilla, en el sentido de que nos decías que cuando la persona tiene una edad un poco avanzada, ¿no? Pues que no se recomienda, pero se da también la paradoja, he encontrado en mi práctica profesional, en muchos informes, que se dice que el paciente es demasiado joven y que por lo tanto no es candidato aún. ¿Por qué sucede esto? Si me lo puedes aclarar un poco también, porque entonces parecería que nadie es candidato a tener una prótesis de rodilla. Sí, sí. Mira, yo creo que, como digo, estamos entre amigos, hay que explicar siempre la verdad, ¿no? La cirugía protésica realmente de rodilla es una cirugía que no está lograda biomecánicamente a la perfección. Entonces, ¿qué eso supone? Supone que un porcentaje de pacientes que son portadores de prótesis de rodilla persisten sus síntomas de dolor y de limitación funcional. Sabemos que las prótesis, por otro lado, tienen una duración determinada, porque los materiales de los que están compuestas pues no superan habitualmente los 25 años. Entonces, en un paciente joven, como tú decías, el implantarle una prótesis de rodilla, sabes que en 20, 25 años vas a tener que hacerle un recambio de esa prótesis, con lo cual
va a ser una cirugía más compleja porque cada cambio de prótesis supone cortar un poquito más de hueso y encontrarnos ya un hueso un poquito debilitado por la implantación previa. Entonces, somos un poco reticentes, yo en este caso, por ejemplo, a hacer una indicación protésica a un paciente por debajo de 40 años, por ejemplo. Entonces, preferiría adoptar otro tipo de terapias sin llegar a esa cirugía protésica. Por la banda alta, ¿de qué estaríamos hablando? Es decir, ¿qué personas de mayor edad también descartarías por la edad que tienen, como decías antes? Normalmente por encima de los 60, 65 años ya la indicación suele ser más habitual, sobre todo en hospitales universitarios, hospitales de la sanidad pública, ya suelen ser las indicaciones más frecuentes. Pero aún así se le informa bien al paciente de que a lo mejor esa prótesis no consiga aliviar al 100% sus síntomas y entonces consideramos que es muy importante el consentimiento informado, que el paciente reúna toda la información adecuada y que sepa a lo que se enfrenta. Yo creo que por encima de 80 o 85 años, creo que el implantar una prótesis de rodilla es una técnica, a mi juicio, demasiado invasiva. Y en este caso, ¿hay algunos datos que nos hablas que a veces no surgen el efecto deseado en el sentido de que no se mejora ese dolor? Y estadísticas de saber cuántos pacientes pues tienen mejoría respecto a los que no han tenido mejoría. Y hay establecidos trabajos que hablan sobre este tipo de alteración, es decir, la prótesis dolorosa que llamamos, ¿no? Habitualmente se sitúa en más de un 10% de los pacientes operados de prótesis de rodilla. Y en relación a la movilidad, porque esto es otra de las cosas que tengo entendida que, es decir, lo que cambiamos un poco es dolor por movilidad, o sea, sí que habrá más limitación a la movilidad con la prótesis de lo que se estaba antes. Exacto. El paciente, claro, cuando el paciente tiene dolor y tiene inflamación debido a una artrosis, un momento en que la limitación de la movilidad es importante. Sí que es verdad que cuando tú implantas una prótesis de rodilla, alivias esa sintomatología, les alivias el dolor, es decir, que consigues que el paciente no tenga tanto dolor. Lo que tampoco consigues es que tenga una movilidad completamente normal. También es cierto que desde hace unos años pues el empleo y el desarrollo de nuevos materiales y nuevos diseños protésicos permiten tener más rango de movilidad. Yo me acuerdo cuando empecé hace 25 años, pues las primeras prótesis de rodilla era imposible que el paciente pasase 90 grados de flexión. Ya por el diseño de la prótesis. Que hoy en día el paciente puede llegar a 120 grados de flexión. O sea, que es un grado muy, muy aceptable que incluso personas sanas también les puede incluso costar, ¿no? En cierto punto. Y en ese sentido, una vez una persona tiene esta prótesis, ¿algún tipo de rehabilitación o es necesario readaptarse a volver a andar? La prótesis o sentarse o levantarse. Importantísimo lo que cada cirujano nos damos cuenta de que nuestro trabajo sin tener un buen equipo de fisioterapia al lado no sirve para nada, porque realmente tú puedes hacer una implantación perfecta, pero después hay que hacer una rehabilitación más perfecta todavía, ¿no? Yo creo que los fisios son los que arreglan nuestros errores, ¿no? Y aún así, cuando la implantación es espectacular, necesitamos eso, mucha rehabilitación para readaptarla. Porque a la persona le suele costar esa adaptación a esa prótesis. Sí, ten en cuenta que sustituir su articulación nativa, aunque esté degenerada, por una pieza externa, que el cuerpo los primeros meses, pues incluso en algunos casos se produce alguna reacción, no de rechazo, pero no tiene por qué ser rechazada, sino de reacción a cuerpo extraño. Es decir, el organismo lo identifica como algo que no es suyo y por lo tanto los fenómenos inflamatorios los primeros meses son importantes. Entonces ahí es muy, muy necesario el trabajo del equipo de fisioterapia. Muy bien. Vamos a los consejos. Aquellas personas que, independientemente de la fase en la que se encuentren, ¿no?, de esta gonartrosis, la tengan diagnosticada. ¿Qué pueden hacer para aliviar ese dolor, más allá de los tratamientos médicos que nos has explicado? ¿Qué pueden poner de su parte para que la enfermedad no avance o para sentirse mejor?
Pues mira, sobre todo la medicina preventiva, como tú estás apuntando, yo creo que es primordial. Entonces, en un paciente que empiece con síntomas articulares en las rodillas, yo te diría que consulte a su médico, que se haga un estudio radiológico, pues porque a veces pequeñas alteraciones en el eje pueden ser modificados o compensados a una simple plantilla. A veces el inicio de una artrosis pues puede ser tratada de forma no invasiva, como decíamos, con terapia regenerativa. Cada vez hay más elementos biológicos que cada paciente tiene en su cuerpo para poder ser utilizados en el retraso o en el lentecimiento de la aparición de la artrosis. Y creo que en ese camino tenemos mucho por recorrer. Realmente creo que el paciente no se ha de aguantar con el dolor que tiene, ¿no? Claro. Realmente ha de ser motivo de consulta porque hoy en día hay muchas terapias para evitar la calidad de vida. Y además de ello, ¿es recomendable la práctica de algún deporte o al contrario, o que se ande o que no se ande mucho? Desde hace ya unos añitos, pues se ha puesto muy de moda que todo el mundo ahora se dedica a correr y cuantos más mayores nos hacemos, pues más maratones parece que tenemos que hacer. Correcto. Y realmente, pues no, parece que cumples 40 años y tienes que dedicarte esto a los triatlones y hay gente preparada para ello y gente que no. Entonces, la actividad deportiva yo siempre digo que es buena, que es importante que todos tengamos algo de actividad y el ocio realmente hay que emplearlo en actividades saludables, pero que hemos de intentar evitar actividades que nos perjudiquen. Entonces, con relación a lo que tú comentas, yo te diría que hay actividades físicas que no comprometen a la articulación, como puede ser la bicicleta estática, el trabajo en el agua, piscinas climatizadas, es decir, todo eso es fenomenal, ¿no? Pero cosas así más de impacto, no sé, correr en la cinta, por ejemplo, sobre asfalto, cosas así, estaría... Evitarlo en pacientes que ya empiezan a tener deterioro en su cartílago, yo sinceramente no se lo recomendaría. Es verdad, y no sé si tú has tenido oportunidad de probarlo, pues existen dispositivos que te permiten el seguir corriendo con menor peso corporal, es decir, que es un sistema que lo que hace es reducir tu peso corporal sin que realmente te tengas que adelgazar, utiliza una cámara y es como si estuvieses corriendo en el espacio, ¿no? Te van quitando gravedad y entonces utilizas ahí una reducción hasta del 80% de tu peso corporal y te permite el correr en esta cinta. Para los que son amantes, ¿no? Hay gente que dice, es que si me dejan si dejo de correr me voy a morir. Hoy en día hay centros especializados, gimnasios y centros de fisioterapia que permiten retomar estas actividades. Claro. De hecho, no lo había escuchado nunca y me parece súper interesante, y incluso con pacientes, ¿no?, que puedan tener estos principios de artrosis que a lo mejor se hayan degenerado más por esto, ¿no?, porque les ha gustado siempre hacer esto y han forzado, ¿no?, la articulación, pues que puedan al menos seguir haciendo lo que les gusta también. Que les guste, exacto. Sí, sí. Y ya para acabar, iremos con un par de preguntas de la audiencia y luego que me expliques un poco el futuro y cómo está avanzando y qué es lo que se espera, porque antes ya nos apuntabas, ¿no?, que han cambiado mucho, por ejemplo, las prótesis, ¿no?, que permite ese balance articular más grande, y a ver qué nos espera en el futuro. Pero antes de esto, vamos con las dos preguntas que tenemos de la audiencia seleccionadas. Una es de Susa, de Valencia, que nos dice, teniendo cervicoartrosis severa y lombocetalgia con neuropatía de la S1, por apoyar más la pierna afectada, ¿se puede ver afectada también la rodilla? Gracias. Sí, realmente sí. Y de hecho, en nuestra práctica clínica, a veces pacientes con patología lumbar, que suele ser bastante frecuente, ¿no?, porque las estadísticas hablan de hasta un 40% de pacientes con problemas de columna, pues el hecho de ciertas actitudes viciosas o posiciones que no son las adecuadas, pues pueden desencadenar un proceso inflamatorio, degenerativo en otras localizaciones. Igual que al revés, una rodilla artrósica no va a favorecer para nada una patología lumbar. En este caso, pues a esta señora que nos hacía la consulta. Muy bien, queda claro. Y la otra nos la hace David de Madrid, que la voy a intentar resumir un poco porque es realmente larga, pero para que nos hagamos una idea, David desde los 7 años tiene
pues derrames sinoviales, nos comenta. No se ponían de acuerdo sus traumatólogos en operarle del menisco por estos derrames y con 30 años le hicieron una artroscopia. Le enseñaron el cartílago y, bueno, le explicaron pues que tenía esa pues, con artrosis, ¿no? Nos dice ahora que ya, pues me imagino que pues, con más de 30 años, ahora ya, desde hace 2 años, tiene dolores muy importantes en las 2 rodillas. Dice que como si me echaran fuego y sumado a una terrible fractura vertebral, nos dice, y que tiene una muy baja calidad de vida. Está tomando Condrosan durante años hasta que lo dejó porque no tenía ningún efecto positivo. Dice que, básicamente, ¿qué le aconsejarías para que se pueda agarrar la rótula? Y también nos pregunta en este caso si es algo genético, porque su madre también sufre mucho de rodillas y de la columna lumbar. Nos comenta que el dolor crónico que tiene tanto en la rodilla como en la espalda es muy grande. Gracias, nos dice esto David de Madrid. Muy bien, pues mira, lo primero que apunta David sobre el tema genético hereditario. Hemos de tener en cuenta que la artrosis no es una enfermedad hereditaria, la artrosis no se contagia, es decir, la artrosis es simplemente el desgaste de una articulación y aunque tu padre, tu madre tenga artrosis, no tiene por qué pasarte esa artrosis a ti. Realmente a veces lo que heredamos es la morfología. Podemos heredar una forma determinada pues, en nuestra cadera, en nuestra rodilla y que eso sea tributario en el futuro a desencadenar una degeneración en la articulación. Sí que me gustaría decir que la artrosis no es una enfermedad hereditaria, ¿vale? Después, desde el punto de vista de la sintomatología que David ha ido presentando durante su infancia y adolescencia, pues sin duda yo creo que ha sido eso lo que ha ido desencadenando este proceso degenerativo. Por la edad que tiene David, que son 30 años o a los 30 años, intentaría adoptar tratamientos o terapias que no sean invasivas, que no sean por ejemplo, el quitar un menisco hoy en día en gente, aunque se lo haya roto, no es aconsejable. Hemos pasado ahora a la reparación, es decir, estamos suturando todos los meniscos que podemos porque sabemos que el quitar una estructura articular puede generar una artrosis en el futuro. A David le diría que sí que es verdad que como él apuntaba, el Condrosan, ¿no? o estas sustancias que son condroprotectoras, llega un momento en que no son efectivas. Entonces tendríamos que buscar sustancias, se puede inyectar en su rodilla, qué tipo de terapia se puede realizar para que realmente no tenga dolores. Hay un futuro que ya es una realidad. Nosotros estamos utilizando proteínas no inflamatorias que extraemos del propio paciente y lo que hacen estas proteínas es bloquear los receptores que son los que generan el progreso de la artrosis y por ahí yo creo que va a ir sin duda el tratamiento. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y ya para acabar, la última pregunta que te hacía antes, estas dos de la audiencia, y la ligo con esto último que nos decías. ¿Cuál es el futuro de la investigación que nos viene en los próximos años para mejorar la calidad de vida de esos pacientes que tienen diagnosticada una artrosis? Pues mira, yo creo que se basa en un diagnóstico precoz, como tú decías antes, es decir, acudir al médico cuando uno tenga síntomas, diagnóstico precoz, tratamiento poco invasivo, intentar evitar las causas que puedan desencadenar la degeneración. Pues sobre todo va todo enfocado a la terapia celular. Cada vez más estamos empleando tratamientos biológicos que lo que hacen es reparar ese cartílago que está lesionado, reparar el hueso que tenemos dañado y por último, y si ya hemos llegado tarde, pues introducir en estas articulaciones terapias biológicas que lo que hacen es frenar el proceso artrósico durante unos años y te permiten esa calidad de vida y retrasar la implantación de una prótesis. Y en cuanto a la regeneración, ¿se está viendo algo? O sea, algo que pueda regenerar el cartílago. Antiguamente se pensaba que eso solo era posible mediante el cultivo de condrocitos, entonces se investigó mucho sobre ese tema. Terapias económicamente muy costosas y realmente donde muy pocos centros se realizaba. Afortunadamente la investigación ha desarrollado diferentes tipos de terapias, las terapias de células madre,
realmente pues ahí estamos, ¿no? Podemos dar una garantía al 100% a todos los pacientes tratados, porque cuanta menos lesión en el cartílago tengan, seguro que tienen más posibilidades de regeneración. Pero va todo por ahí. En Estados Unidos formo parte de un grupo de preservación internacional y estamos trabajando en este sentido, tratando el hueso subcondral. Es decir, hay avances muy esperanzadores, la verdad. ¿Y los ves muy lejos o crees que van a poder llevarse a cabo en breve estos ensayos? Nosotros, evidentemente, ya tenemos pacientes tratados aquí en España y con resultados óptimos. Lo que queremos es, evidentemente, afinar cada vez más e intentar que este tipo de terapias se pueda indicar a pacientes ya con grados de artrosis cada vez más severas, ¿no? Hemos empezado por pacientes que a veces ya estaban, como digo yo, un poquito puestos a la cirugía protésica y ponerles una prótesis, hemos hecho terapia celular. De esos hemos conseguido mejorar su calidad de vida. Pero yo creo que es una terapia que ya está disponible hoy en día en España. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias al doctor Eric Margalet por su tiempo y por explicar de una forma tan sencilla y tan llana pues todos sus conocimientos y toda su experiencia para que lo pueda compartir con la audiencia. Muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Y hasta aquí la entrevista con el doctor Margalet, como ya os había dicho. Espero que no os hayáis decepcionado porque es una entrevista fantástica que nos explica muchas cosas a raíz del tema de la gonartrosis, qué es más común, alivios, los distintos grados de gonartrosis y pues los consejos que nos daba el doctor. Sin duda, pues nos ha ayudado muchísimo a entender pues mejor cuál es cuál es esta enfermedad y qué tratamientos que se puede hacer por parte del paciente también para mejorar la sintomatología. Muchísimas gracias a todos, que tengáis un feliz martes y nos escuchamos mañana aquí en un nuevo episodio en el que en concreto vamos a hablar sobre el cáncer de pulmón. Que tengáis un feliz martes.